El día de mi boda, una mujer embarazada de 8 meses abrió las puertas de la iglesia a gritos. «¡Ese hombre es el padre de mi hijo!». Mi padre sonrió victorioso, pensando que había destruido mi felicidad, pero cuando la actriz miró bien el rostro de él en el altar, reconoció quién realmente la contrató, y lo que ella reveló por el micrófono frente a 300 personas acabó con su vida para siempre. Mis queridos, mis amores, buenas tardes o buenos días o buenas noches. No sé a qué hora me están viendo, pero lo que importa es que están aquí conmigo y eso ya me calienta el corazón. Mi nombre es Julia Campos Ferreira, tengo 72 años bien vividos y vivo aquí en Guadalajara, Jalisco, la misma ciudad donde nací y me crié. Estoy aquí en mi cocina con las manos en la masa, literalmente. Estoy haciendo gorditas de maíz caseras, de esas bien jaliscienses, ¿saben? El olor del maíz y el queso derritiéndose ya se esparció por toda la casa. Y miren, ¿hay algo mejor que esto? Mi nietecita, la Clarita, adora cuando las hago. Viene corriendo de la escuela y ya grita: «Abuelita, ¿dónde están las gorditas calientitas?». Aprendí a hacer gorditas con mi mamá allá por mis 12 años de edad. Ella tenía las manos más habilidosas que he visto en mi vida. Hacía una tanda que rendía unas 50 gorditas, todas redonditas, todas perfectas. Yo me quedaba ahí a su lado tratando de imitar, pero las mías siempre salían chuecas. Ella se reía y decía: «Hija, lo importante no es la belleza, es el sabor. Y miren, hoy hago unas 30 gorditas cada sábado por la mañana. Vendo una parte en el tianguis del barrio y el resto se queda para la familia. Es una terapia, ¿saben? Amasar la masa, sentir esa textura suave, ver las gorditas creciendo en el comal, me trae una paz que ni sé explicar. Mi cocina no es grande, no, es sencilla, con los muebles de madera que mi difunto esposo, Marcos, hizo con sus propias manos hace 40 años. La tarja es antigua, pero está como nueva porque la cuido con cariño. Tengo mis plantitas de hierbas en la ventana, cilantro, epazote, hierbabuena. Cuando el sol de la tarde entra por esa ventana y pega en las hojitas verdes, le doy gracias a Dios por tener esta vida tan buena. Antes de continuar, quería hacerles un pedido especial a ustedes que me están viendo ahora. Si les gustó conocerme, denle clic al botoncito de suscribirse ahí abajo, por favor, y a la campanita también. Es rapidito, es gratis, y me ayuda muchísimo a seguir aquí contando mis historias. Y cuéntenme aquí en los comentarios de qué ciudadcita me están viendo a esta abuela y a qué horas del día están. ¿Por la mañanita tomando café? ¿Por la tarde después de comer? ¿O por la nochecita ya en pijama? Leo todos los comentarios, cada uno, y me pone muy feliz saber de dónde son y cuándo sacan un ratito para escucharme. Cuéntenme, ¿sí? Quiero saber todito. Vamos a hacer una cadena de cariño aquí en los comentarios. Bueno, pero regresando al tema, hoy les quiero contar una historia que cambió mi vida completamente. Una historia sobre el día de mi boda, que debería ser el día más feliz de mi vida, pero que casi se convierte en mi peor pesadilla por culpa de mi propio padre. Es una historia difícil, ¿eh? Pero es una historia verdadera, de lucha, de superación. Y al final van a ver que Dios tiene una manera única de hacer justicia. Mi padre era un hombre rico, poderoso, acostumbrado a mandar en todo y en todos. Y cuando me enamoré de un muchacho sencillo, un mecánico de manos callosas y corazón puro, mi padre juró que iba a destruir ese amor como fuera. Intentó de todo: dinero, amenazas, chantajes, pero no logró separarnos. Hasta que el día de nuestra boda armó un golpe tan sucio, tan cruel, que apenas puedo creer que mi propia sangre fue capaz de hacer aquello. Pero ¿saben qué pasó? Le salió el tiro por la culata. La trampa que preparó para destruirme acabó destruyéndolo a él mismo. Y todo esto pasó frente a 300 personas dentro de una iglesia en el día más importante de mi vida. Así que, agárrense un cafecito, pónganse cómodos y vengan conmigo en esta historia, porque lo que les voy a contar les va a hacer creer que la verdad siempre sale a la luz, no importa cuánto tiempo tarde. Nací aquí en Guadalajara, el día 15 de marzo de 1953, en una casa grande del centro de la ciudad.
Mi padre, el doctor Renato Augusto Campos, era médico cirujano, dueño de una clínica particular que atendía a toda la élite de la región. Venía de una familia tradicional jalisciense, de esas que tienen apellido importante y retrato de los bisabuelos colgado en la sala. Mi mamá, doña Beatriz, era una mujer delicada, de habla suave, que había sido maestra de primaria antes de casarse. Después de que se convirtió en esposa del doctor Renato, abandonó todo para ser solo la señora Campos, como sus amigas la llamaban. Nuestra casa era inmensa, de 2 pisos, jardín al frente y un patio enorme atrás. Tenía una sala de visitas con muebles franceses, donde nadie podía sentarse, una biblioteca llena de libros que mi padre coleccionaba pero nunca leía, y un consultorio particular donde atendía a los pacientes más ricos de la ciudad. La empleada, doña Cida, vivía en un cuartito en el fondo y cuidaba de todo: la comida, la limpieza, de mí y de mi hermano menor, Pablito, que nació 3 años después de mí. Mi padre era un hombre imponente, alto, siempre de traje, hasta en casa, voz gruesa, ese modo de quien está acostumbrado a dar órdenes y ser obedecido. Él decidía todo en nuestra casa: qué íbamos a comer, qué ropa iba a usar mi mamá en las fiestas, a qué escuela íbamos a ir Pablito y yo, hasta qué amiguitas podía tener. Recuerdo que una vez, yo tenía como 7 años, llevé a una compañerita de la escuela a casa. Era Teresita, hija de un carpintero. Mi padre llegó del trabajo, la miró de arriba a abajo y luego me llamó al cuarto. «Julia», me dijo con esa voz fría, «tú eres hija de médico, no puedes tener amistad con cualquiera. Esa niña no vuelve aquí». Y no volvió. Al día siguiente, doña Cida me llevó a la escuela y habló con la maestra para que no dejara a Teresita sentarse más a mi lado. Mi mamá nunca contradecía a mi padre. Nunca. Bajaba la cabeza, estaba de acuerdo con todo, sonreía cuando tenía que sonreír, se quedaba callada cuando él gritaba. A veces la veía llorando escondida en la cocina, secándose las lágrimas rapidito cuando doña Cida entraba. Mi padre la trataba como si fuera una pieza de la decoración de la casa, bonita, bien arreglada, pero sin voz propia. Ella tenía que estar siempre impecable, con el cabello peinado, vestido planchado, zapatos de tacón hasta para estar en casa. «Beatriz, tú representas mi imagen en esta ciudad», le decía. «No puedes descuidarte». Mi rutina de niña era toda controlada. Me levantaba a las 6 de la mañana, tomaba el desayuno en la mesa con servilleta de tela y cubiertos de plata. Doña Cida me llevaba a la escuela particular de las monjas, el Colegio del Sagrado Corazón, donde solo estudiaban las niñas de la alta sociedad de Guadalajara. Después de la escuela tenía clase de piano los martes y jueves, y clase de francés los miércoles y viernes. Los sábados, mi padre me llevaba a su clínica para que aprendiera a tener postura de señorita fina, como él decía. Me quedaba sentada en una silla de la recepción, con vestido y zapatitos de charol, mientras él atendía a los pacientes. No podía correr, no podía ensuciar la ropa, no podía reír fuerte, tenía que ser una señorita bien portada. Pero ¿saben qué era lo que más me gustaba? El domingo por la mañana, cuando mi padre iba a jugar golf al club y mi mamá se relajaba un poquito. Ella me llevaba a la cocina y hacíamos gorditas con doña Cida. Ahí, entre la harina, el maíz y el queso rallado en el momento, mi mamá se volvía otra persona. Se reía, me enseñaba a amasar, me embarraba la nariz de harina jugando. Doña Cida contaba historias del rancho donde había crecido. Eran los únicos momentos en que veía a mi mamá feliz de verdad. «Aprovecha, niña», me decía doña Cida. «Aprovecha mientras tu papá no está aquí». Yo no entendía bien qué quería decir. Era niña, ¿no? Para mí, mi padre solo era estricto, pero pensaba que así eran los papás. Solo fui a entender la prisión en la que vivíamos mucho tiempo después. En la escuela tenía pocas amigas de verdad. Las niñas eran todas educadas igual que yo, derechitas, bien portadas, hijas de médicos, abogados, hacendados ricos. Jugábamos a las muñecas en el recreo, saltábamos la cuerda, pero todo muy delicado, muy arregladito.
Nada de subirse a los árboles, nada de jugar fútbol, nada que una señorita de familia no podía hacer. Mi hermano Pablito era más chico, pero tenía más libertad que yo, porque era niño, ¿no? Los niños podían todo. Podían jugar fútbol en la calle, podían llegar sucios a casa, podían gritar y correr. Yo lo veía jugando en el patio y sentía una envidia tremenda, pero cuando pedía jugar con él, mi padre me cortaba de inmediato. Julia, ve a estudiar tu piano, niña. No andes corriendo como chamaca. Cuando cumplí 11 años, mi padre empezó a hablar de que necesitaba prepararme para ser una buena esposa. Decía que me iba a casar con un muchacho de buena familia, de preferencia médico o abogado, alguien de la misma posición social. Vas a ser la esposa perfecta, decía. Bonita, educada, de su casa. Vas a hacer un matrimonio que va a dar orgullo al nombre Campos. En esa época yo no sabía todavía que mi padre no me estaba preparando para la vida. Me estaba moldeando para ser una pieza en su tablero de ajedrez, así como mi mamá lo era. Quería controlar cada paso mío, cada decisión, cada respiro. Y quien se atreviera a estorbar sus planes iba a conocer el lado más cruel del doctor Renato Campos. Fue a los 12 años, una tarde de sábado, que empecé a ver las primeras grietas en la imagen perfecta que mi padre construía. Estaba en la recepción de su clínica, como siempre, cuando lo escuché gritándole a una enfermera joven en el consultorio. La puerta estaba entreabierta. Me debes respeto. Yo soy tu patrón. La muchacha salió corriendo, llorando, y nunca más volvió. A la semana siguiente había otra enfermera en su lugar. Esto pasó varias veces. Mi padre cambiaba de empleada cada 2, 3 meses. Siempre muchachas jóvenes, siempre salían llorando. Pero yo era niña, no entendía qué estaba pasando. Solo sabía que había algo malo, algo que me revolvía el estómago cuando veía a esas muchachas saliendo de la clínica con los ojos rojos de tanto llorar. Cuando cumplí 18 años, en marzo de 1971, estaba terminando la preparatoria en el Sagrado Corazón. Mi padre ya tenía mi futuro todo planeado. Iba a estudiar pedagogía, no porque yo quisiera, sino porque era carrera apropiada para señoritas de familia. Ya había elegido hasta la Universidad de Guadalajara, aquí mismo en la ciudad, para que no tuviera que salir. No voy a dejar que mi hija viva sola en ninguna capital, decía. Muchacha soltera, lejos de los padres, solo busca problemas. Fue ese mismo año, un sábado de abril, que mi vida cambió completamente. Había ido con doña Cida a hacer las compras al mercado. El coche de mi padre, un Galaxy negro nuevecito, había tenido un problema con la batería la semana anterior y lo había mandado llevar con un mecánico conocido. Ese día, el mecánico, don Joaquín, había mandado a un empleado traer el coche de vuelta a casa. Yo estaba bajando las bolsas de la compra cuando escuché el ronroneo del motor del Galaxy llegando. Miré hacia el portón y vi a un muchacho bajando del coche. Debía tener unos 26, 27 años. Moreno, cabello negro un poco largo, camiseta blanca con manchas de grasa, pantalón de mezclilla desgastado. Tenía una sonrisa amplia, de esas que iluminan toda la cara. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí algo raro en el pecho, un frío en el estómago que nunca había sentido antes. «Buenas tardes, señorita», dijo, sacando un llavero del bolsillo. «Vengo a traer el coche del doctor. Está como nuevo, motor ronroneando como gatito». Me quedé parada, como tonta, sosteniendo esa bolsa de compras, sin poder decir nada. Doña Cida, dándose cuenta de mi parálisis, vino hasta el portón. «Gracias, joven. Puede dejar la llave aquí». Él entregó la llave, pero siguió mirándome. «¿Cómo te llamas?», preguntó con una valentía que me sorprendió. Nadie nunca me había preguntado mi nombre así, directo, sin ser presentado formalmente antes. «Julia», respondí con la voz temblando. «Mucho gusto, Julia. Yo soy Marcos Ferreira. Trabajo en el taller de don Joaquín desde hace unos 5 años». Doña Cida me jaló para adentro. «Vamos, niña. A tu papá no le gusta que estés platicando con extraños en la calle». Pero ya era tarde. Ese muchacho había movido algo dentro de mí.
Durante los días siguientes, no podía sacarlo de mi cabeza. Su manera sencilla, su sonrisa sincera, tan diferente de los muchachos creídos que mi padre me presentaba en las fiestas del club. 2 semanas después, inventé una excusa para ir hasta el taller de don Joaquín. Le dije a mi mamá que necesitaba comprar un regalo para una amiga de la escuela y que la tienda quedaba cerca del taller. En realidad, solo quería ver a Marcos otra vez. Cuando llegué, él estaba debajo de un coche, solo las piernas se veían. Me quedé en la puerta del taller, sin valor para entrar, hasta que él rodó para afuera, me vio y su cara se iluminó toda. «Julia, qué sorpresa tan buena». Se levantó, se limpió las manos en un trapo viejo y vino hasta mí. Platicamos como 20 minutos. Me contó que era hijo de un ferrocarrilero jubilado, que había crecido en el barrio obrero de la ciudad, que había empezado a trabajar a los 14 años para ayudar en casa. Hablaba con tanto orgullo de su trabajo, de sus manos callosas, de cada motor que reparaba. «¿Sabes, Julia? La mecánica es como la medicina», dijo con esa sonrisa que derretía mi corazón. «Tienes que diagnosticar el problema, entender qué está doliendo y curar. La diferencia es que yo curo máquinas, no gente». Me enamoré en ese momento, ahí mismo, en medio de ese taller, oliendo a aceite y grasa. Me enamoré de ese muchacho que tenía grasa en las uñas, pero tenía un corazón limpio y verdadero. Empezamos a vernos a escondidas. Él pasaba por la esquina de mi casa. Yo inventaba pretextos para salir, que iba a la iglesia, que iba a casa de una amiga a estudiar, que iba a comprar material de la escuela. Mi mamá desconfiaba. Lo veía en sus ojos, pero nunca me delató con mi padre. Creo que ella deseaba que yo tuviera el valor que ella nunca tuvo. Durante 6 meses, Marcos y yo noviamos a escondidas. Él me trataba con un respeto, con un cariño que nunca había recibido de nadie. Me escuchaba hablar de mis sueños, de mis angustias, me hacía reír con historias chistosas del taller, me llevaba a comer tacos al tianguis, a tomar nieve en la plaza, cosas sencillas que para mí eran el cielo en la tierra. Pero en octubre de 1971, todo se derrumbó. Yo todavía tenía 18 años. Una de las amigas del club, Marlene, hija de un abogado amigo de mi padre, me vio con Marcos en la plaza. Al día siguiente, le contó a su mamá, que le contó a mi padre. Nunca voy a olvidar esa noche. Mi padre llegó a casa a las 9 de la noche, fuera del horario normal. Entró por la puerta del frente como un huracán. «Julia, ven acá ahora». Bajé corriendo las escaleras. Mi mamá ya estaba en la sala, pálida, las manos temblando. Mi padre estaba parado en medio de la sala, con esa vena saltada en la frente que aparecía cuando estaba enojado. «¿Es verdad que te estás viendo con un mecánico?», preguntó, escupiendo la palabra mecánico como si fuera una grosería. Yo temblaba toda, pero lo miré a los ojos. «Es verdad, papá, estoy saliendo con Marcos». Su mano voló a mi cara. La bofetada fue tan fuerte que caí al piso. Mi mamá gritó, pero no se movió de su lugar. Ella nunca se movía. «No vas a ver a ese muchacho nunca más», gruñó mi padre. «Tú eres hija de médico. Te vas a casar con alguien de nuestra clase social. Ese mecánico no es más que un muerto de hambre, un don nadie que quiere aprovecharse de ti para subir en la vida». «No es verdad», grité, levantándome del piso. «Marcos me ama de verdad. No quiere nada de nuestra familia». «¿Ah, no quiere?». Mi padre soltó una risa amarga. «Todo hombre pobre quiere. Es la manera más fácil de conseguir dinero. Casarse con hija de rico». Esa noche, mi padre me encerró en mi cuarto. Literalmente puso cerrojo por fuera de la puerta. Me quedé encerrada por 3 días, comiendo solo lo que doña Sida me subía, usando el baño del cuarto, llorando hasta no tener más lágrimas. Al 4.º día, mi padre me llamó a la biblioteca. Estaba sentado en el sillón de piel, fumando puro, con esa pose de dueño del mundo. «Julia, le hice una propuesta a tu noviecito», dijo con una sonrisa cruel. «Le ofrecí 5,000 pesos para que desapareciera de tu vida. ¿Quieres saber qué respondió?». Mi corazón se detuvo. 5,000 pesos era mucho dinero en esa época. «Me mandó al diablo», continuó mi padre, y por primera vez vi una rabia genuina en su cara.
Dijo que no aceptaría dinero ninguno, que te amaba de verdad, que iba a esperarte lo que fuera necesario. Mi corazón se llenó de esperanza. Marcos había resistido, pero mi padre no había terminado. Entonces fui más lejos. Hablé con el alcalde, que es mi amigo, hablé con el delegado, hablé con los empresarios de la ciudad. Nadie más le va a dar trabajo a ese Marcos. El taller de don Joaquín va a perder los contratos con el municipio si él sigue trabajando ahí. Voy a destruir la vida de ese muchacho hasta que me ruegue que nunca te hubiera conocido. Y lo hizo exactamente. A la semana siguiente, Marcos fue despedido. Don Joaquín lloró. Pidió disculpas, pero dijo que no tenía opción. Sin los contratos del municipio, el taller iba a quebrar. Marcos intentó conseguir trabajo en todos los demás talleres de la ciudad. Todas las puertas se cerraron. Mi padre había usado su poder para destruir sus oportunidades, pero Marcos no se rindió. Consiguió trabajo en un taller en Zapopan, a 20 kilómetros de ahí. Trabajaba toda la semana allá y regresaba los domingos solo para verme 5 minutos a escondidas. Me mandaba cartas a través de doña Sida, cartas hermosas diciendo que iba a esperar, que iba a luchar, que algún día íbamos a estar juntos. Fueron 2 años así. 2 años de lucha, de escondidas, de cartas secretas, de encuentros rápidos los domingos en casa de doña Sida, cuando mi padre estaba en el club. Entré a la Universidad de Pedagogía en 1972, pero mi corazón siempre estaba con Marcos. Y en 1973, cuando cumplí 21 años, tomé la decisión más importante de mi vida. Le dije a Marcos que me iba a casar con él, con o sin la aprobación de mi padre. Cuando anuncié que me iba a casar con Marcos, en mayo de 1973, la casa se volvió un campo de batalla. Mi padre pasó del enojo al terror psicológico. Ya no me pegó más. No necesitaba. Sus palabras eran peores que cualquier golpe. Todos los días era la misma cantaleta. Te vas a arrepentir, te va a dejar en la miseria, vas a pasar hambre, vas a vivir en un cuarto, vas a tener que lavar ropa ajena, hija de médico volviéndose mujer de mecánico. ¡Qué vergüenza! Toda la ciudad se va a burlar de ti. Tus amigas te van a tener lástima. Me vas a rogar que te deje regresar, pero te voy a cerrar la puerta en la cara. Repetía esto en el desayuno, en la comida, en la cena. Era como una tortura de gota a gota, cada palabra cayendo en mi cabeza, tratando de corroerme por dentro. Mi mamá vivía llorando a escondidas. No tenía el valor de apoyarme abiertamente. Pero una tarde, cuando mi padre estaba en la clínica, entró a mi cuarto y tomó mis manos. «Hija, envidio tu valentía», susurró con los ojos llenos de lágrimas. «Yo nunca la tuve. Me casé con tu padre porque mi familia lo ordenó y desde entonces vivo en una prisión de oro. Si amas a ese muchacho de verdad, cásate. Pero prepárate, tu padre no lo va a hacer fácil». Y no lo hizo fácil. Cortó mi dinero, le prohibió a doña Sida darme cualquier peso. Cerró mi closet con candado, dejándome solo con 3 vestidos viejos. «Ve acostumbrándote a la pobreza», decía con esa sonrisa cruel. Pero lo peor no era la humillación financiera. Lo peor era la campaña de destrucción que montó. Empezó a esparcir mentiras sobre Marcos por toda la ciudad. Decía que Marcos era ladrón, que tenía antecedentes penales, que golpeaba a las mujeres, que tomaba. Todo mentira, todo inventado. Pero la gente creía. Después de todo, ¿quién iba a dudar de la palabra del respetado doctor Renato Campos? Las familias de mis compañeras de universidad empezaron a prohibirles a sus hijas andar conmigo. «Esa Julia se está juntando con gente mala», escuché a una mamá diciendo a la salida de clase. «Mi hija no se va a juntar con ella». El padre de la iglesia que frecuentábamos, el padre Augusto, que era amigo de mi padre, me llamó para una plática en el confesionario. «Hija mía, tu padre está preocupado por tu alma», dijo con esa voz suave pero llena de veneno. «Ese muchacho que elegiste no es de Dios. Dios quiere que honres a tu padre y a tu madre. Desobedecer a los padres es pecado grave. Puedes estar condenando tu alma al infierno».
Usó la religión en mi contra. Dijo que si me casaba contra la voluntad de mi padre, estaría rompiendo un mandamiento divino, que mi matrimonio no sería bendecido, que mis hijos pagarían por mi pecado. Salí de ese confesionario temblando, con la cabeza dando vueltas, sintiéndome sucia, pecadora. Por 2 semanas, esas palabras del padre me carcomieron. Rezaba todas las noches, llorando, pidiendo una señal de Dios. ¿Será que estaba equivocada? ¿Será que amar a Marcos era realmente un pecado? Fue doña Sida quien me salvó de esa espiral. Entró a mi cuarto una noche y se sentó en mi cama. «Niña, escucha lo que esta vieja te va a decir», dijo, sosteniendo mi mano. «Dios es amor. El Dios que yo conozco no castiga a quien ama de verdad. Ese padre está hablando con la voz de tu papá, no la voz de Dios. Tu padre pagó la remodelación de la iglesia el año pasado. El padre le debe un favor». Tenía razón. Todo tenía sentido. Mi padre estaba usando todas las armas que tenía, dinero, influencia, hasta la iglesia, para quebrarme. En junio de 1973, 3 meses antes de la boda programada, mi padre dio el golpe más bajo. Fue hasta Zapopan y habló con el dueño del taller donde Marcos trabajaba. Le ofreció comprar el taller por el doble de su valor. El dueño, un señor ya viejo y enfermo, aceptó. Mi padre compró el taller y lo primero que hizo fue despedir a Marcos. Cuando Marcos me lo contó, vi la derrota en sus ojos por primera vez. «Julia, ya no sé qué hacer», dijo con la voz quebrada. «Tu padre tiene demasiado poder. Me va a destruir en cualquier lugar donde vaya a trabajar». Sostuve su cara entre mis manos. «Entonces nos vamos de Guadalajara. Nos casamos y nos vamos a la Ciudad de México, a Monterrey, a donde mi padre no pueda alcanzarnos». Marcos negó con la cabeza. «No tengo ni dinero para pagar el pasaje de autobús, Julia. Gasté todos mis ahorros en la renta de estos meses. Yo vendo mis joyas», dije. «Tengo unos aretes de oro que me dio mi abuela, una cadena, unas pulseras. Vendemos todo y nos vamos». Eso fue lo que hicimos. Vendí mis joyas a escondidas con un joyero del centro de la ciudad. Conseguí 1,200 pesos, dinero suficiente para pagar la boda sencilla que habíamos planeado, y todavía sobrar para empezar una vida nueva lejos de ahí. Mi padre descubrió que había vendido las joyas. Entró a mi cuarto como un animal salvaje. «Le robaste a tu propia familia», gritó. «Esas joyas eran herencia. Eres una ladrona, una desgraciada, una traidora». Me tiró al piso, me pateó las costillas. Mi mamá gritaba en la puerta, pero no entraba. Mi hermano Pablito, que tenía 16 años, intentó detener a nuestro padre, pero recibió un golpe y cayó también. «No te vas a casar», rugió mi padre. «Voy a hacer que te arrepientas. Voy a destruir esa boda. Te voy a destruir. Me vas a rogar perdón de rodillas». Me encerró en el cuarto otra vez. Esta vez por una semana entera. Una semana sin salir, comiendo solo pan y agua que doña Sida subía a escondidas. Una semana escuchando a mi padre gritando abajo, haciendo planes, hablando por teléfono, armando algo. Cuando finalmente me dejó salir, faltaban 2 semanas para la boda. Estaba demasiado tranquilo. Demasiado tranquilo. Ahí fue cuando el terror verdadero comenzó. «Julia, pensé mucho», dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Si de verdad quieres casarte con ese muchacho, te vas a casar. Ya no voy a tratar de impedirlo». Desconfié de inmediato. «¿Qué está planeando, papá?» «Nada, hija. Solo me di cuenta de que eres adulta, eres mayor de edad, tienes derecho a elegir mal. Solo quiero que tengas una fiesta bonita. Después de todo, eres mi única hija. Toda la ciudad tiene que ver que, aunque tomes decisiones cuestionables, sigues siendo una Campos». Pagó el banquete más caro de Guadalajara. Rentó la Catedral Metropolitana para la ceremonia. Mandó a hacer invitaciones para 300 invitados. Compró mi vestido de novia. Un vestido hermoso, de satín blanco, con velo de encaje. Yo debería estar feliz, pero un escalofrío recorría mi espalda cada vez que veía a mi padre sonriendo. Marcos también estaba desconfiado. «Julia,
Tu padre no hace nada gratis, está planeando algo. ¿Pero qué puede hacer?, preguntaba yo. La iglesia está reservada, el padre aceptó celebrar, las invitaciones ya se enviaron. ¿Qué puede hacer? No teníamos idea del nivel de crueldad del que mi padre era capaz. En la semana de la boda lo veía al teléfono todo el tiempo, cuchicheando, cerrando puertas cuando yo pasaba. Doña Sida me contó que había visto a un hombre extraño saliendo de la biblioteca de mi padre una noche. Un hombre que nunca había visto, de traje negro, cara de pocos amigos. El día anterior a la boda, durante el ensayo en la iglesia, mi padre llegó y se quedó platicando con el padre Augusto. Los dos me miraban a mí y a Marcos, susurraban, asentían con la cabeza. Marcos apretó mi mano. Algo está mal, lo siento. Pero ya era muy tarde para echarse para atrás. O nos casábamos al día siguiente, o tendría que aceptar la derrota y volver a la prisión de la casa de mi padre. Esa noche no pude dormir. Me quedé rezando, pidiéndole a Dios que protegiera mi boda, que no dejara a mi padre destruir el día más importante de mi vida. No sabía que en ese exacto momento una mujer estaba siendo preparada, ensayada, instruida, pagada para entrar a la iglesia al día siguiente y explotar mi vida en 1000 pedazos. El día 15 de septiembre de 1973 amaneció hermoso, cielo azul, sol brillando, ese clima perfecto de primavera en Jalisco. Parecía que hasta la naturaleza estaba celebrando, pero mi estómago estaba revuelto desde que desperté. Un presentimiento malo, pesado, que no podía sacudir. Mi mamá me ayudó a ponerme el vestido de novia. Lloraba mientras acomodaba mi velo. «Hija mía, estás tan linda», susurró. «Quisiera tanto que este día fuera perfecto para ti». «Va a serlo, mamá», dije, tratando de creer mis propias palabras. Doña Sida me había hecho el peinado, un chongo bajo con flores naturales. Las amigas de la universidad que todavía me hablaban, solo 3 habían venido. Estaban ahí en el cuarto arreglando mi cola, acomodando el maquillaje. Mi padre entró al cuarto usando smoking. Tenía esa sonrisa extraña otra vez. «Es hora», dijo. «La iglesia está llena, todo mundo esperando para ver a la hija del doctor Campos casándose con un mecánico». La manera en que lo dijo, mecánico, con ese desprecio, ese veneno, hizo que mi corazón se apretara. Pero levanté la barbilla. No iba a dejar que me afectara. No ese día. Llegamos a la catedral a las 2 de la tarde. La iglesia estaba realmente llena. 300 personas, tal vez más. La mitad era gente que mi padre había invitado, la élite de Guadalajara, gente curiosa por ver el escándalo de la hija del médico. La otra mitad era gente humilde, amigos de Marcos, familia de Doña Sida, vecinos del barrio obrero. Cuando entré a la iglesia, del brazo de mi padre, al son de la marcha nupcial, vi a Marcos ahí en el altar. Estaba guapísimo, con traje prestado, cabello peinado, ojos brillando. Cuando nuestras miradas se encontraron, sonrió. Esa sonrisa que yo amaba, llena de luz, llena de verdad. Y por un segundo, todos mis miedos desaparecieron. La ceremonia comenzó. El padre Augusto leía las escrituras. Intercambiamos las argollas sencillas de plata que Marcos había comprado con el último sueldo que recibió. Mi padre, sentado en la primera fila, miraba su reloj cada 2 minutos, como si estuviera esperando algo. Entonces llegó el momento. El padre Augusto abrió los brazos y dijo con esa voz solemne: «Si alguien presente conoce algún impedimento para que este matrimonio no se realice, que hable ahora o calle para siempre». El silencio en la iglesia era ensordecedor. Mi corazón latía tan fuerte que pensaba que todo el mundo podía oírlo. Y entonces pasó. Las puertas dobles de la iglesia se abrieron con un estruendo violento que resonó por las paredes. Todo el mundo volteó hacia atrás. Una mujer entró corriendo por el pasillo central. Estaba embarazada, muy embarazada, panza enorme de 8 meses. Usaba un vestido sencillo azul, cabello despeinado, cara roja de tanto llorar. «¡Paren todo!», gritó, la voz haciendo eco por toda la iglesia. «¡Paren! Este matrimonio no puede pasar».
El caos fue instantáneo. Gente levantándose de las sillas, murmullos, gritos. Mi mamá se llevó la mano al pecho y se desplomó. Se desmayó ahí mismo en la banca. Las amigas corrieron a socorrerla. Yo me quedé congelada en el altar, sin entender qué estaba pasando. Marcos estaba blanco, pálido, mirando a esa mujer como si estuviera viendo un fantasma. La mujer corrió por el pasillo, llorando, gritando. «Ese hombre», señaló directo a Marcos. «Ese hombre es el padre de mi hijo. Me embarazó y me abandonó». El mundo se derrumbó. Las paredes de la iglesia giraron a mi alrededor. Mi vestido de novia de repente pesaba 1000 kilos. No podía respirar, no podía pensar. Marcos gritó desesperado. «Nunca he visto a esa mujer en mi vida. Esto es mentira. Julia, tienes que creerme». Pero el daño ya estaba hecho. La mujer llegó hasta el altar, todavía llorando, todavía gritando. Decía que me amaba, dijo que se iba a casar conmigo, y cuando le conté que estaba embarazada, desapareció. Me dejó sola con esta criatura. Fue cuando escuché la voz de mi padre. Se había levantado de la banca, estaba caminando hacia el altar, y en su voz había una satisfacción, un placer cruel que me heló hasta los huesos. «Lo sabía», gritó mi padre, señalando con el dedo a Marcos. «Le advertí a este canalla, a este mentiroso. Embarazó a esta pobre muchacha e iba a casarse contigo para tener acceso a mi dinero. La boda se acabó, Julia. Vámonos ahora». Subió los 3 escalones del altar y agarró mi brazo con fuerza. Estaba sonriendo. Esa sonrisa victoriosa, esa sonrisa de quien acababa de ganar una guerra. «Vamos, hija. Esta boda no va a pasar. Gracias a Dios descubrí a tiempo quién es este hombre realmente». Pero fue en ese momento que todo cambió. La mujer embarazada, que se había quedado ahí en el altar llorando, se detuvo. De repente miró a mi padre, lo miró bien de cerca, con los ojos muy abiertos. La expresión de su cara cambió completamente. El llanto paró. La desesperación se volvió otra cosa. Se volvió reconocimiento. Y rabia, rabia pura. Mi padre se dio cuenta. Vi el terror pasando por sus ojos. Por un segundo, solo por un segundo, pareció entrar en pánico. Intentó arrastrarme de ahí. «Vamos ya, Julia, vamos». Pero la mujer fue más rápida. Agarró el micrófono del padre. El padre intentó quitárselo, pero ella lo sostuvo con las 2 manos, con una fuerza que no sabía que alguien embarazada podía tener. «Esperen», gritó por el micrófono, y su voz hizo eco tan fuerte que todo el mundo se quedó en silencio. «Esperen todos». Miró hacia mí, hacia Marcos y luego hacia mi padre. Las lágrimas todavía bajaban por su cara, pero ahora eran lágrimas de rabia, no de actuación. «Señorita», dijo, mirándome directo, «perdóname, perdóname, porque me pagaron. Un hombre me pagó 5,000 pesos para venir aquí hoy, entrar a esta iglesia y acusar a este muchacho», señaló a Marcos, «de ser el padre de mi bebé. Acepté porque estoy desesperada, porque estoy sin dinero, sin comida, sin nada». El silencio en la iglesia era tan profundo que se podía oír caer un alfiler. 300 personas aguantando la respiración. Mi padre intentó gritar: «¡Está loca! ¡Sáquenla de aquí!». Pero la mujer gritó más fuerte: «Pero el hombre que me pagó no me dijo que el padre de la novia era usted». Se volteó y señaló con el dedo a la cara de mi padre. Un dedo acusador temblando de rabia. «Usted, doctor Renato Campos. Yo trabajé de secretaria en su clínica hace 3 años. ¿Se acuerda de mí? Mi nombre es Mara Silveira. ¿Se acuerda ahora?». Mi padre se puso blanco. Blanco como el mantel del altar. Intentó hablar, pero ningún sonido salió de su garganta. Y Mara no paró. Desenterró 24 años de dolor, de humillación, ahí frente a todo el mundo. «Me contrató hace 3 años», continuó Mara, la voz temblando pero firme en el micrófono. «Acababa de perder a mi esposo en un accidente en el ferrocarril. Estaba viuda con 23 años, embarazada de 2 meses. Necesitaba desesperadamente un trabajo». Respiró profundo, las lágrimas escurriendo.
Toda la iglesia estaba hipnotizada. Nadie se movía, nadie respiraba. Usted era amable al principio. Me pedía trabajar hasta más tarde. Decía que era eficiente. Me pagaba horas extra. Pero después de 2 meses empezó. Empezó a hacer comentarios sobre mi cuerpo, sobre mi ropa. Empezó a tocarme cuando pasaba. Tocaba mi hombro, mi cintura, siempre con esa excusa de que era sin querer. Mi padre intentó moverse. Intentó salir de ahí, pero la vergüenza, 300 pares de ojos fijos en él, lo mantuvieron paralizado. Un día me llamó al consultorio después de que el último paciente se había ido. Cerró la puerta con llave, empezó a decir que yo era bonita, que podía ayudarme económicamente, que una viuda embarazada necesitaba protección. Intentó besarme, lo empujé y corrí para afuera. Su voz se quebró, pero continuó. Al día siguiente me despidió, dijo que era inadecuada para el puesto. Pero antes de que me fuera, habló con todos los médicos de la ciudad, con los dueños de clínicas, con los empresarios, esparció que yo había tratado de seducirlo, que era una mujer de mala fama, que quería aplicar un fraude a hombres ricos. Nadie me dio trabajo después de eso. Nadie. Mi nombre quedó manchado en toda la ciudad. La gente en la iglesia empezó a murmurar. Mi padre intentó hablar, la voz saliendo delgada, desesperada. Eso es mentira. Está inventando porque quiere dinero. ¿Mentira?, gritó Mara. Doña Sida estaba ahí. Ella era su empleada doméstica y también trabajaba en la clínica haciendo limpieza. Ella vio cuando me acorraló en el consultorio. Ella escuchó cuando me despidió al día siguiente. Todos los ojos se volvieron hacia doña Sida, que estaba sentada allá atrás en la iglesia. La pobre doña Sida estaba temblando, las manos en la cara. Se levantó despacio, con las piernas flojas. «Es verdad», dijo, con la voz débil pero clara, lo suficiente para que todos oyeran. Yo vi, yo escuché, y no fue solo con ella. Fueron docenas de muchachas a lo largo de los años. Todas las secretarias, todas las enfermeras, todas sufrieron acoso. Todas fueron despedidas cuando se negaron. Y yo nunca tuve el valor de decir nada. ¿Por qué? Porque tenía miedo de perder mi trabajo, de no poder mantener a mis hijos. Doña Sida se desplomó llorando. Y con ese llanto, el último pedazo de la máscara de mi padre se deshizo. Mara se volteó otra vez hacia mí. «Señorita, ¿ese muchacho ahí?», señaló a Marcos. «No es el padre de mi bebé. Ni siquiera lo conozco. El padre de mi bebé murió hace 8 meses en un accidente en la construcción donde trabajaba. Acepté ese dinero sucio porque estoy pasando hambre, porque estoy viviendo en un cuartito prestado, porque no tengo cómo mantener a mi hijo que va a nacer». Miró a mi padre con tanto odio que sentí un escalofrío. Cuando un hombre me buscó hace una semana ofreciéndome 5,000 pesos para hacer este teatro, acepté. No se identificó. Solo dijo que tenía que entrar a esta iglesia a esta hora y acusar a ese hombre, señaló a Marcos, de ser el padre de mi bebé. Me dio la mitad del dinero por adelantado y dijo que la otra mitad la recibiría después. Dio un paso hacia mi padre. Pero no me dijo que el padre de la novia era usted. Si lo hubiera sabido, si hubiera visto su cara antes, nunca habría aceptado. Porque usted, doctor Renato Campos, destruyó mi vida, manchó mi nombre, hizo que pasara hambre. Y ahora descubro que estaba queriendo hacer lo mismo con su propia hija, destruir su felicidad para mantener el control. El silencio era sepulcral. Mi padre estaba acorralado, 300 testigos, sin escapatoria. Fue cuando mi mamá despertó del desmayo. Las amigas la habían sentado en la banca, echándole agua en la cara. Había escuchado todo, todo. Y por primera vez en 30 años de matrimonio, mi mamá actuó. Se levantó despacio, como si cada movimiento le costara. Caminó hasta el altar con pasos firmes. Su cara estaba transfigurada. Ya no era la mujer sumisa que yo conocía. Era otra persona, una persona que había despertado de una pesadilla de décadas. Se paró frente a mi padre, lo miró a los ojos por un largo momento, y entonces, con una fuerza que nunca imaginé que tuviera,
Mi mamá le dio una cachetada tan fuerte que el sonido hizo eco por toda la iglesia. 30 años, dijo con la voz temblando de rabia. 30 años aguanté. Tus traiciones, tu control, tus humillaciones. Me lo tragué en silencio para mantener esta familia unida, para darles un hogar a mis hijos. Pero esto se acaba hoy. Se volteó hacia mí. Julia, tu boda va a continuar hoy. Ahora, con este hombre que amas. Se volvió otra vez hacia mi padre. ¿Y tú? Te vas a ir de esta iglesia. Te vas porque ya no eres parte de esta familia. Mi padre intentó argumentar, intentó gritar, pero la voz le salió como un gruñido patético. No puedes hacerme esto. Esa casa es mía. Esta familia es mía. Ya no, dijo mi mamá con una calma aterradora. Consulté a un abogado la semana pasada. Cuando te vi conspirando, tramando algo contra nuestra hija, metí la solicitud de divorcio el viernes. Y te vas a salir de nuestra casa. Voy a pedir también que las muchachas que acosaste a lo largo de los años hagan denuncia formal. Vas a responder por todo. Los amigos de mi padre, los empresarios, los políticos que estaban sentados en la iglesia, todos miraban al piso. Nadie quiso asociarse con él en ese momento. Nadie lo defendió. Marcos, que había estado en shock todo este tiempo, me jaló cerca de él. Julia, ¿me crees, verdad? Yo nunca... Lo sé, lo corté, sosteniendo su cara. Siempre supe que era mentira. Te conozco, conozco tu corazón. El padre Augusto, completamente perdido en todo ese caos, intentó tomar control. Bueno, esto fue extremadamente inusual. Tal vez sería mejor posponer la ceremonia. No, dijo mi mamá con firmeza. La ceremonia continúa, ahora. Mi hija se va a casar hoy, como estaba planeado. Miró a los guardias de seguridad que estaban en la puerta de la iglesia, 2 hombres grandes que mi padre había contratado para mantener el orden. Ustedes 2, saquen al doctor Campos de aquí. Ya no es bienvenido. Los guardias se miraron entre sí, indecisos, pero cuando vieron que toda la iglesia estaba contra el doctor Renato, cuando vieron a 300 personas mirándolo con repugnancia, fueron hasta él y lo escoltaron para afuera. Mi padre salió escoltado de la propia fiesta que había planeado para humillarme. Salió bajo abucheos, bajo miradas de desprecio, bajo el peso de todas sus maldades expuestas. ¿Y saben qué hice? Miré a Mara, que todavía estaba ahí en el altar sosteniendo el micrófono, embarazada, llorando, temblando. Mara, dije, gracias. Acabas de salvar mi vida y quiero ayudarte. Tomé la bolsa que estaba con una de mis amigas. Adentro tenía los 1,200 pesos que habían sobrado de la venta de las joyas. Saqué 600 y se los di. Esto es para que vuelvas a empezar. Y si necesitas cualquier cosa, búscame. No vamos a dejar que pases necesidad. Mara se desplomó en lágrimas de agradecimiento. Abrazó mis piernas, llorando tanto que todo su cuerpo temblaba. El padre Augusto, todavía aturdido, finalmente reaccionó. Bueno, si todos están de acuerdo, ¿podemos continuar la ceremonia? Puede, padre, dijo mi mamá, y esta vez sin interrupciones. Y así fue como me casé con 300 testigos de uno de los días más surrealistas de la historia de Guadalajara. El padre leyó los votos rapidito, casi con miedo de que otra bomba explotara. Intercambiamos las argollas otra vez. Marcos me besó y el beso tenía sabor a victoria, a libertad, a justicia. Cuando salimos de la iglesia, los amigos de Marcos, la gente humilde del barrio obrero, tiraron arroz. No había banquete. Mi padre había cancelado todo cuando fue expulsado. Pero no importaba. Fuimos a una taquería del barrio obrero e hicieron una fiesta con lo que había. Cerveza, tacos, gorditas. Fue la fiesta de boda más alegre que alguien podría tener. Hoy, mis queridos, 52 años después de ese día en la iglesia, vivo aquí en la misma Guadalajara donde nací. Pero es una Guadalajara diferente. Ya no vivo en esa casa grande del centro. Vivo en una casa sencilla, pequeñita, en la colonia Jardín Esperanza, bien cerca de donde Marcos creció. Es una casita de 3 cuartos que compramos con mucho sacrificio. 20 años después de casarnos,
cuando él ya tenía su propio taller mecánico. Marcos falleció hace 5 años, en 2020, de un problema del corazón. Lo extraño todos los días, su sonrisa, su manera cariñosa de decirme mi amor, el olor del café que hacía todas las mañanas. Estuvimos juntos 47 años. Tuvimos 3 hijos lindos, Marcelo, Beatriz, le puse el nombre de mi mamá, y Ricardo. Todos crecieron viendo al papá trabajar honestamente, viendo a la mamá luchar, viendo que el amor verdadero no tiene que ver con el dinero. Mi vida hoy es sencilla, pero es mía. Todos los miércoles y sábados hago mi tanda de gorditas y voy a vender al tianguis del barrio. Tengo mis clientas fieles, doña Silda, don Gerardo, doña Aparecida. Compran gorditas conmigo desde hace años y son más que clientes, son amigos. Platicamos, intercambiamos recetas, me entero de sus problemas, ellos se enteran de los míos. Mi Marcelo trabaja en una empresa de informática. Beatriz es maestra en una escuela municipal, siguió el camino de la abuela. Y Ricardo es abogado. Curioso, ¿no? Mi padre quería tanto que me casara con un abogado y al final fue mi hijo el que se volvió uno. Pero Ricardo no es nada como era mi padre. Es humilde, trabaja defendiendo a gente pobre que no tiene para pagar, hace trabajo voluntario. El abuelo paterno le enseñó bien qué es honor de verdad. Tengo 5 nietos. Clarita, de la que les hablé al principio, tiene 8 años. También está Juan de 10, Marina de 6, Pedrito de 4 y la bebé Alice de 1 añito. Mi casa vive llena de ruido de niños. Vienen todos los fines de semana y es ese relajo bonito. Hacemos gorditas juntos en la cocina, lo mismo que yo hacía con mi mamá. Clarita ya sabe hacerlas sola, ¿saben? Se pone toda orgullosa cuando las gorditas crecen en el comal. Mi mamá, Beatriz, vivió con nosotros los últimos 15 años de su vida. Después de divorciarse de mi padre, tuvo que empezar de cero a los 50 años. Volvió a dar clases, vivió en un departamento pequeño, pero era feliz. Por primera vez en su vida, era libre. Falleció en 2010, a los 87 años, durmiendo en la hamaca aquí en el patio de casa, con la carita en paz. En su funeral, muchas de sus exalumnas aparecieron para despedirse. Doña Beatriz cambió mi vida, me dijo una llorando. Me enseñó que nunca es tarde para volver a empezar. ¿Y mi padre? Bueno, mi padre lo perdió todo. La clínica cerró cuando las denuncias salieron a la luz. Fueron 13 mujeres las que tuvieron el valor de hablar. Perdió el registro médico. Perdió la casa porque tuvo que pagar indemnización a algunas de las víctimas. Pasó los últimos 20 años de su vida viviendo solo en un departamento pequeño, amargado, lleno de rabia. Intentó acercarse a mí y a Pablito varias veces, pero no quisimos contacto. Algunos puentes los quemas y no hay manera de reconstruirlos. Murió en 1998, solo, sin nadie en el funeral además de Pablito, que fue solo porque era hermano. Yo no fui, no pude, no por rabia, sino porque ya no había nada ahí. Ese hombre ya había muerto para mí mucho tiempo antes, ese día en la iglesia en 1973. Pablito, mi hermano, se volvió profesor de historia. Rompió con el padre justo después de mi boda, cuando vio toda la verdad. Estamos muy unidos hasta hoy. Vive aquí en Guadalajara y todas las semanas tomamos café juntos. ¿Y Mara? Mara se volvió una de mis mejores amigas. La ayudamos de verdad, ¿saben? Marcos y yo le conseguimos trabajo en el taller, haciendo la parte administrativa. Su bebé nació, un niño lindo llamado Rafael. Marcos hasta fue su padrino. Mara se volvió a casar años después. Tuvo 2 hijos más, es feliz. A veces viene a tomar café a casa y nos reímos recordando ese día absurdo en la iglesia. Julia, ese día cambió mi vida también, siempre dice. Por primera vez tuve el valor de enfrentar a quien me lastimó. Hoy, a los 72 años, miro hacia atrás y agradezco. Agradezco por Marcos, que fue el mejor esposo que alguien podría tener. Agradezco por mis hijos, mis nietos, por mi casita sencilla, por mis gorditas que alimentan a mi familia. Agradezco hasta por el sufrimiento,
porque fue él quien me enseñó el valor de la libertad. Guadalajara sigue siendo la misma ciudad. Las montañas alrededor, el clima agradable, las fuentes de agua caliente. Pero yo ya no soy esa niña asustada, encerrada en una casa grande. Soy una mujer libre, viviendo la vida que elegí, rodeada de amor verdadero. ¿Y saben qué es curioso? Mi padre quería tanto que tuviera una vida de princesa, llena de lujo y estatus. Pero la vida que tengo ahora, sencilla, humilde, honesta, vale más que todo el oro del mundo. Mis queridos, si hay alguien ahí escuchándome que está pasando por una situación parecida, si tienen un papá controlador, una mamá que los manipula, alguien en la familia que usa poder, dinero o religión para dominarlos, quiero que escuchen bien lo que esta abuela les va a decir. Nadie, ninguna persona en este mundo, tiene el derecho de elegir su vida por ustedes. No importa si es su papá, su mamá, su esposo, su pastor, su patrón, nadie. Ustedes nacieron con libre albedrío. Dios les dio el derecho de elegir su camino, y cualquier persona que intente quitarles eso está actuando contra la voluntad divina, no a favor. Yo pasé 21 años de mi vida pensando que tenía que obedecer a mi padre en todo, que él sabía lo que era mejor para mí, que cuestionarlo era pecado. Pero ¿saben qué aprendí? Obedecer ciegamente no es virtud, es prisión. Amor verdadero no controla, no manipula, no destruye. Amor verdadero libera. Cuando mi padre usó la religión contra mí, cuando ese padre me dijo que estaba pecando al desobedecer a mi padre, casi me di por vencida, casi creí que Dios me iba a castigar. Pero Dios no castiga a quien ama de verdad. Dios no castiga a quien lucha por su propia felicidad. El Dios que yo conozco es un Dios de amor, de libertad, de justicia. Y para ustedes que son padres, escuchen bien, sus hijos no son su propiedad. Son vidas independientes que Dios puso en su cuidado temporal. Su trabajo no es controlarlos, es prepararlos para volar. Si están tratando de elegir con quién se va a casar su hijo, qué profesión va a seguir, dónde va a vivir, no están protegiendo, están aprisionando. Yo pude haberme dado por vencida ese día en la iglesia, cuando esa mujer entró gritando, cuando todo el mundo empezó a mirarme con lástima, cuando parecía que mi padre había ganado. Pude haber corrido, haber cancelado todo, haber vuelto a casa con la cabeza baja. ¿Pero saben por qué no me di por vencida? Porque sabía que la verdad siempre sale a la luz. Siempre. Puede tardar, puede doler, pero sale. Mi padre armó su propia destrucción. Era tan arrogante, tan cegado por el poder, que no se dio cuenta de que estaba cavando su propia tumba. Y siempre es así. Quien siembra maldad cosecha tempestad. Entonces, mi consejo para ustedes es: no tengan miedo de enfrentar a quien los oprime. No tengan miedo de decir que no. No tengan miedo de decepcionar a personas que solo los aman cuando obedecen. Eso no es amor, es manipulación. Y ustedes merecen más. Merecen amor verdadero, libre, sin cadenas. Y ahora, mis amores, necesito hacerles un pedido especial. Si esta historia tocó su corazón, si conocen a alguien pasando por una situación parecida, suscríbanse a este canal ahora. Den clic a esa campanita. Es muy importante, porque mientras más gente escuche historias así, más gente va a tener el valor de liberarse, más gente va a entender que no está sola. Y déjenme un comentario aquí abajo con una sola palabra: libertad. Solo eso. Solo quien vio hasta el final va a entender. Quiero ver cuántas personas llegaron hasta aquí conmigo, cuántas personas tuvieron el valor de escuchar esta historia completa. Y si conocen a alguien que necesita escuchar esto, compartan este video. Salven una vida, salven un corazón. Háganlo ahora. No esperen ni un minuto más, porque hay alguien ahí necesitando este mensaje hoy. Hay alguien que está pensando en darse por vencido, en volver a la prisión, en aceptar la manipulación. Y esa persona necesita saber que sí es posible vivir libre, vivir feliz, vivir en la verdad. Muchas gracias por escucharme hasta aquí, mis queridos. Calentaron el corazón de esta abuela. Hasta el próximo video y recuerden, la verdad siempre vence.
siempre. Un beso grande de quien los ama.